España es un país con una fuerte tradición católica. Nuestra vida política, social y cultural no se entiende sin la religión, que nos ha convertido a ojos de Europa en un país conservador y con valores tradicionales. ¿Pero es realmente España hoy un país católico y practicante? Según las últimas encuestas del CIS, cada vez menos. Si en 2014 los creyentes representaban casi 3/4 partes de la sociedad, hoy son poco más de la mitad y el número de no creyentes o ateos casi se ha duplicado en una década. El catolicismo, además, no siempre va ligado a la práctica religiosa y de todos los creyentes, estos son datos de enero de este año, solo un 16,8% confiesa ir a misa los días de precepto. La mitad de los españoles reconoce asistir nunca o casi nunca a la iglesia, pero lo más preocupante de estos datos es que parece que no hay relevo generacional. ¿Cómo viven hoy la fe los jóvenes? En los últimos 20 años el número de jóvenes católicos ha ido menguando hasta reducirse a la mitad. Hoy en día solo 4 de cada 10 menores de 25 años son creyentes y apenas 3 de cada 10 menores de 25 confiesan tener fe. Según un estudio sobre universitarios de la Fundación BBVA, de todos los pilares de nuestra sociedad, la religión es el área de la que más desconfían los jóvenes por detrás del mercado, la democracia o el Estado de Derecho. Si hablamos de la Iglesia, la cosa se pone todavía más fea, pues constituye la institución de la que más recelan los universitarios al nivel, ojo, de los partidos políticos y muy por debajo de la universidad, los tribunales o las ONG. Hoy además asistimos a lo más preocupante, una pérdida de valores ligados a la Iglesia más tradicional. Según este mismo estudio, un 71% de la juventud avala prácticas como la eutanasia o como el aborto y un 40% ve aceptable las relaciones sexuales fuera de la pareja. Este panorama tan sombrío, que insistimos corresponde solo a estadísticas oficiales, contrasta con la aparición de nuevos movimientos pastorales que hoy son auténticos fenómenos de masa. Seguro que en casa han oído hablar de alguno de ellos. El grupo musical Hakuna, los retiros de FETA o la JMJ son el claro ejemplo de que la fe ha saltado de la Iglesia a las pandillas espirituales. Todos ellos tienen dos cosas en común: han dado con un nuevo lenguaje que funciona en multitud de países y que para muchos jóvenes es una puerta de entrada a la conversión. Éxito rotundo. Ese es el balance de la JMJ de Lisboa, que reunió a 1,5 millones de jóvenes de todo el mundo en torno a la figura del Papa Francisco. El propio presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, confesó su sorpresa ante el éxito de participación, que nunca creyó que superaría el 1.000.000 de asistentes. Las nuevas generaciones tienen sed de Dios y así quedó patente en la primera JMJ después de la pandemia. España fue uno de los países con más representación. Casi 100.000 chavales se desplazaron al país vecino, que reunió durante 5 días a peregrinos de hasta 150 nacionalidades. Pero si hubo un claro protagonista, fue él, el Papa Francisco, que eligió el episodio de la visitación como lema de la edición de Lisboa. María realiza un gesto no pedido, no obligatorio. María va porque ama. Y el que ama vuela, corre y se alegra. Los jóvenes participantes vivieron momentos de oración, pero también disfrutaron de hasta 500 actividades de fe, cultura y deporte. Cine, conciertos, exposiciones, torneos de fútbol. Entre la oferta cultural, el plato fuerte fue sin duda el grupo Hakuna, que ofreció hasta 3 conciertos frente a más de 1 millón de personas. La JMJ acogió además el primer festival de influencers católicos, en el que participaron jóvenes de todo el mundo que evangelizan a diario a través de sus redes sociales. Habrá que esperar hasta 2027 para una nueva cita con el Papa, que será en Seúl, capital de Corea del Sur. Hasta entonces, el Santo Padre ya ha puesto deberes a los jóvenes. Caminemos en esperanza, miremos nuestras raíces y vayamos adelante, sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. Gracias. Chao. En esa JMJ de Lisboa, uno de los platos fuertes fue Hakuna Group Music. Precisamente Hakuna nació en la JMJ anterior, en la de Río de Janeiro, donde un grupito de 15 universitarios se preparaban en Madrid para ese encuentro con el Papa. Hoy, 10 años después, Hakuna cuenta con un grupo de música, documental,
editorial propia, merchandising, y ha llegado a llenar con su grupo de música un Palacio de Vistalegre de Madrid y también el WeThink. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe una de sus miembros, también cantante, Rocío Campos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, te lo agradezco mucho. No, gracias a vosotros. Y gracias por haber formado parte de Hakuna todos estos años. En este proceso tan largo que empieza siendo 15 jóvenes universitarios que se reunían para preparar una JMJ, los jóvenes habéis tenido un proceso y un protagonismo fundamental. ¿Cómo lo habéis vivido, este proceso de expansión tan brutal? Pues yo creo que lo hemos vivido de una manera muy sencilla, porque tenemos muy claro que esto que está pasando no es nuestro y que el Espíritu Santo hace lo que quiere, como quiere, sopla allá donde le dé la gana. Entonces ha sido un proceso muy bonito, muy sencillo a la vez, porque actualmente Hakuna ha crecido muchísimo, estamos en más de 30 países del mundo, muchísima gente participa en nuestras actividades y no estamos haciendo nada que no hiciéramos ya antes. Entonces es un regalo que hemos ido como desenvolviendo a lo largo de estos 10 años que llevamos de historia, por así decirlo, pero que no estamos haciendo nada que no hiciéramos al principio, ¿no? O sea, como que nuestra esencia es la misma, seamos cuantos seamos, ¿no? Antes no lo hemos dicho, pero Hakuna nace de la mano del que por entonces era sacerdote del Opus Dei, José P. Manglano. Hoy él ya no está en la obra, y jurídicamente es una asociación de fieles que radica aquí en Madrid y que está reconocida por el cardenal y emérito de Madrid, Carlos Osoro. En todo este proceso, lo fundamental dentro de vuestra vida más contemplativa son las horas santas. Explícanos un poco qué es esto, para el que no lo sepa. Pues como comentabas antes, las personas que se reunían para prepararse en 2013 para la Jornada Mundial de la Juventud en Río se reunían unos meses antes para tratar los temas que salen del Vaticano que se van a tratar en esas jornadas y rezaban luego un poco juntos, ¿no? Y como consecuencia de ese arrodillarse juntos ante el Santísimo, ¿no?, se va generando como una vida entre ellos, una nueva manera de relacionarse entre ellos, de relacionarse con Dios, de relacionarse con el mundo, una manera como muy viva, ¿no?, que en el fondo tiene mucho sentido, ¿no?, porque como todo el mundo tiene como ese anhelo y esa sed de vida, todo ser humano tiene como esa sed de vida, y realmente el más vivo es Jesús. Entonces cuanto más te acercas a Él, ¿no?, pues como más vida recibes de Él. Y nosotros, como consecuencia de ese arrodillarnos ante Él, pues se ha dado esta nueva vida, ¿no?, esta nueva comunidad, que sí que jurídicamente pues tiene unos estatutos, es una asociación privada de fieles que está aquí incardinada en la Diócesis de Madrid, pero que tiene también como la aprobación o el permiso en diferentes diócesis del mundo, que pues los obispos y arzobispos de diferentes ciudades pues también, ¿no?, acogen esos grupos de Hakuna que están pues en muchísimas ciudades de España, en Europa, en muchos países de Hispanoamérica, hasta en Corea del Sur están. Qué bien. Seguro que lo habrás escuchado por ahí, pero parece que la gente de Hakuna se queda con, son los que cantan y los que beben cerveza a la vez que hablan de Dios. ¿Por qué a la gente le choca tanto esto último, el compaginar, pasárselo bien con rezar, con tener un grupo en el que compartir vida? Yo creo que muchas veces como que se ve la religión católica como la religión de la cruz, la muerte, el sufrimiento, que es una parte importante de nuestra fe, ¿no?, pero la cruz lo que simboliza es la resurrección, que Cristo ha vencido a la muerte, que el amor vence siempre, ¿no? Y no es que sea compatible pasárselo bien con la fe, sino que es necesario, porque la resurrección, nosotros decimos mucho con alegre cara de resucitados, porque lo importante es la resurrección, lo importante es que Cristo vive y está vivo cada día, en cada corazón, en cada Eucaristía, en cada acto de amor al prójimo, ¿no? Entonces, si te centras solamente como en ese sufrimiento, te pierdes la vida. Y como decía antes, ¿no?, ese anhelo que tienes, ese deseo grande que tienes de vida, es que solo se sacia en Jesús. Entonces, ¿cómo no te lo vas a pasar bien, ¿no? Y creo que el ser humano como que tiene como unas preguntas existenciales, ¿no?, que recogen pues eso, toda su existencia, y que pues el que se encuentra con Cristo encuentra una persona en la que esas preguntas como que se resuelven, ¿no? Y existencial es que abarca toda tu existencia. Entonces, en el momento en el que tú te encuentras con Jesús y con una persona que da sentido a todo tu existir, es que en todo tu existir entra todo, y Jesús viene a transfigurarlo todo. Entonces, tanto tu trabajo como tu vida familiar, como tu vida con tu novio o con tu novia, como tu vida de fe y oración. Entonces, en ese todo
Cristo viene también a transfigurar esa fiesta y ese pasárselo bien, porque joder, es que el hombre está llamado a ser uno con Dios, y Dios es el primero que es divertidísimo. O sea, entonces, bueno, no sé, yo creo que la gente que dice eso, pues que se acerque, ¿no? Que lo que decía Jesús, ven y verás. O sea, Jesús fue el primero en que en su momento fue un revolucionario y todo el mundo chocaba con él. Entonces, pues es que el mensaje de Cristo es muy transgresor. Entonces yo creo que por eso a la gente le choca, porque el mensaje y Cristo sigue siendo el mismo. Hablemos ahora del grupo de música, Hakuna Music Group. El último concierto, el último recital que disteis en el Wizzing llenó y llegó a reunir allí hasta 17.000 personas. El consumo de música religiosa, que por ejemplo en Latinoamérica llega a estar al mismo nivel que la música secular, en España ese fenómeno nunca había pasado. ¿Por qué Hakuna ha sabido dar con esa tecla y llegar pues, a públicos distintos? Es que nosotros de verdad que no hemos sabido nada. Nosotros no tenemos ni idea de lo que ha pasado ni lo que hemos hecho para nada. Creo que esto demuestra que es una cosa que no es nuestra, que se nos escapa completamente de las manos. Nosotros siempre decimos que cantamos lo que vivimos y vivimos lo que cantamos, porque nuestras canciones son fruto de mucha oración, de arrodillarnos juntos, ¿no? ante Cristo, y de esa vida que recibimos de Él, de nuestras experiencias en viajes, en retiros, experiencias de oración personal, inspirándonos en pasajes del Evangelio, en salmos, en oraciones de otros santos. Pues vamos componiendo unas canciones con unas melodías que expresan, ¿no? Como esta vida o esta necesidad o nuestra vivencia, y como anhelan o tocan el sentido como más profundo de nuestro vivir en Cristo, quizás eso es lo que toca o lo que rompe las barreras, pero realmente rompe barreras porque es Dios el que las rompe. Nosotros solo somos pues los que nos ha elegido en este momento. Es que al que le toque después pues le tocará. No es habitual en el mundo de la música, bueno, que haya jóvenes que hablen libremente de Dios, que celebren una fiesta en torno a eso. ¿Cómo habéis sentido la acogida por parte de otros artistas, de otros grupos de música, del gremio de la música, en definitiva? O sea, tampoco somos muy conscientes de lo que la gente comenta. Me imagino que cada uno pensará en lo que quiera y habrá gente que le guste y gente que no. Sí que ha habido, a lo mejor hay veces que pues, algún cantante o tal pues, te reacciona a una historia en Instagram o te da like o lo que sea, y pues eso también mola. Sí que personalmente hace poco estuve con un periodista que me contó de un crítico musical bastante reconocido pues en el gremio, que siendo ateo decía, yo no comparto el mensaje de las canciones, pero que alababa mucho pues, la producción musical, ¿no? Y todo el trabajo que había detrás. Y pues eso en el fondo te pone contento, porque dices, joder, todo este esfuerzo, toda esta oración, todos juntos, todo este trabajo, porque es un trabajazo de la gente que está detrás de todos los discos, pues se agradece, ¿no? Una persona que se dedica a ello, pues que te alabe, pues mola. Hakuna no se reduce solo a esos conciertos o a esos encuentros, esos viajes, que parece como lo más visible, sino que lleváis a cabo una labor mucho más extensa, formaciones, voluntariados. Cuéntanos un poco esa otra faceta. Sí, o sea, como comentaba antes, ¿no? Que Hakuna en el fondo es como una familia eucarística que recoge pues, todos los aspectos de la vida de la persona. Aparte de tener escapadas de verano, tenemos pues, los típicos fines de semana, escapadas a la montaña, concentraciones de estudio por los universitarios para estudiar. Tenemos actividades de lo que nosotros llamamos compartiriado, que son los voluntariados, pero vistos como desde un plano de igual a igual, enfrentándonos, o sea, para compartir mi yo y para que tú compartas tu yo conmigo, ¿no? Y encontrarnos un tú y un yo juntos puestos, ¿no? en el encuentro, en un compartiriado. Tenemos también una iniciativa que se llama el Soul College, que es como un college de formación, cuyo lema es disfruta de ser persona. Entonces se trabaja en diferentes ámbitos de pues, antropología, filosofía, teología del cuerpo, ¿no? Para pues, el máster de noviazgo, el máster prematrimonial, pues para que todas esas partes, ¿no? de la persona se vean como, bueno, como acompañadas, ¿no? Y que puedan seguir pues, desarrollándose y viviendo tranquilamente. ¿Está Hakuna ligado a una determinada clase socioeconómica, para que nos entendamos, a un determinado ambiente, o está abierto a todo tipo de gente y de sensibilidades? Pues mira, ni Jesús, ni la Iglesia, ni Hakuna se centra en una sola clase social. Nosotros somos
imitadores de Cristo, ¿no? Tenemos que ser otro Cristo. Y Cristo no ve, o sea, no entiende de condiciones económicas. Él se juntaba con ricos, con pobres, ¿no? Y pues nosotros en Hakuna también, independientemente del color de tu piel, cuántos zapatos tengas o los años que tengas, siempre vas a tener un hueco en Hakuna, y solamente hay que ir a todos los países en los que está Hakuna, las diferentes horas santas que hay en cada ciudad. Solo hace falta acercarse un poco para ver que aquí cada uno es de su padre y de su madre, y todos súper bienvenidos, porque es que Cristo es para todos. Pues nos quedamos con ese mensaje. Rocío Campos, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta noche y por contarnos también lo que hacéis en Hakuna, que es maravilloso. Gracias. Gracias. Además de Hakuna, seguro que muchos de ustedes han oído hablar de FETA. Este movimiento religioso ha corrido también como la pólvora entre los jóvenes aquí en España. Lo cierto es que estos retiros nacieron en Miami hace 40 años y llegaron a nuestro país en el año 2010. Se trata de retiros religiosos que están orientados a jóvenes de entre 18 y 30 años y tienen, ojo, un hermano mayor, se llama Emaús. Estos retiros han congregado a personajes públicos tan conocidos como Tamara Falcó, como Isabel Sartorius o como el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer. Lo más curioso de todo ello, que no acaba de despistar a más de uno, es que en estos retiros todo lo que pasa no se puede contar, o casi todo. Muy buenas noches, Sofía Corrales, tú eres miembro de FETA, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, gracias a vosotros. Hay tres conceptos clave dentro del mundo FETA: las cartas, los caminantes y los servidores. Cuéntanos un poquito lo que puedas, qué significa cada uno de estos conceptos. Eso es, lo que pueda. Yo diría, antes que nada, que el primer concepto clave de FETA es el amor. Si no, no tendría sentido esto que estamos viviendo, ¿no? Y que FETA haya crecido tanto. Pero efectivamente están los servidores y los caminantes, ¿no? Los caminantes son esas personas que no han hecho FETA y que, bueno, pues ese fin de semana, ¿no? Pues van a ir a esa casa durante 48 horas a vivir y a descubrir lo que realmente pasa en estos días, ¿no? Y solamente lo hacen una vez, como caminantes, ¿no? Y luego estamos los servidores, que somos pues estos jóvenes que ya lo hemos hecho en otro momento y ahora vivimos el retiro de manera diferente, ¿no? Y digo diferente porque es una entrega al final. Estamos por y para los caminantes, ¿no? Para esos jóvenes que vienen a descubrir esto. Y es una entrega sin medias tintas, ¿no? Es al 100%. Estamos muchos meses con antelación preparando esto para que todo salga como debe de salir, y sobre todo contamos con el apoyo y sobre todo con la oración de tantas personas, porque al final nosotros somos imperfectos y sin Dios esto no sería posible. Sofía, ¿qué lleva a un joven en pleno siglo XXI a decir, bueno, pues este fin de semana dejo atrás mis planes, me voy a una casa sin teléfono, sin saber muy bien qué me voy a encontrar y aparentemente a estar todo el fin de semana rezando? De primeras yo diría que la curiosidad, ¿no? Irte a una casa, eso, ¿no? 2 días, con gente que no conoces y de lo que no se puede saber nada, genera esa intriga, ¿no? Para poder ir, y si además tus amigos o gente conocida lo ha hecho, al final quieres formar parte, ¿no? También de esas conversaciones y no quedarte un poco fuera sin saber. Pero la realidad es que lo que le lleva a un joven a hacer esto es la sed de Dios que tenemos cada uno de nosotros interiormente. Y a lo mejor es una respuesta típica o así, ¿no? Que me lo he estudiado, pero la realidad es que yo lo vivo así, ¿no? Y la gente con la que estoy, y lo veo en cada retiro, es así. O sea, todos tenemos ese deseo dentro, ese deseo de esa felicidad plena, de poder calmar ese vacío interior, ¿no? Poder ser sin apariencias y no ser nosotros mismos. Al final eso solamente lo puede saciar Dios, ¿no? Y por eso está FETA. Normalmente entiendo que muchas veces vienen porque les convence algún otro amigo, ¿no? Porque han escuchado que su experiencia ha sido buena. Eso es. Y que por eso se animan a ir. Dentro de estos retiros, de lo poquito que tú me puedes contar, los testimonios tienen un papel muy importante, ¿no? Entiendo que son los testimonios de otras personas que han ido y que cuentan su experiencia de vida de fe. Sí, y sobre todo también al final el testimonio de cada servidor que está ahí, ¿no? Nosotros no estamos aquí solamente para un retiro, ¿no? Nos lo tomamos muy en serio también en nuestro día a día. Al final las palabras se las puede llevar el viento, lo que cala realmente y lo que convence es el ejemplo, ¿no? Y por eso están estos testimonios y sobre todo el de todas las personas que estamos ahí, ¿no? Con nuestro testimonio de entrega y de amor, como he dicho antes.
Efeta, que no es una palabra cogida al azar, sino que es una palabra que aparece en un episodio de la Biblia en el que Jesús devuelve el oído y el habla a una persona sordomuda, ¿no? Un milagro. ¿Son milagros los que se producen ahí en Efeta? ¿Vosotros habéis vivido grandes experiencias de conversión o habéis visto a gente que va con muchísimo dolor y que efectivamente se sana? Porque imagino que habrá muchos casos como estos, ¿no? Sí. Por supuesto, esto está en el Evangelio de Marcos 7:31 y la verdad es que hemos visto muchos milagros. Yo personalmente he visto muchos y seguro que muchos menos de los que han ocurrido. Al final los milagros no son solamente grandes cosas, ¿no? Que una persona empiece a caminar o que se cure de una enfermedad, sino que los milagros son, están en nuestro día a día y son muchas veces tan pequeños pero tan grandes a la vez, ¿no? En estos retiros yo he visto personas que llegaban con un dolor inmenso y solas interiormente y han salido con la certeza de saberse amados tal y como son, de que tienen un perdón y que esto no acaba aquí, ¿no? O sea, que estamos llamados a algo mucho más grande y que todo, o sea, es acompañado todo, ¿no? El dolor es acompañado, ellos son acompañados. He visto gente sonreír que hacía mucho que no sonreía, he visto el perdón entre padres e hijos, entre familias, es increíble. ¿Cuál es el significado, Sofía, de guardar en secreto todo lo que sucede durante esos 3 días? Yo más que secreto lo llamaría confidencialidad, ¿no? Al final, si yo te cuento lo que va a pasar, te puedo generar cierta expectativa, ¿no? Y puedes ir condicionado a algo que igual luego no se cumple, ¿no? Cada uno somos únicos y Dios nos ha creado únicos y vivimos las cosas de manera única, ¿no? Aun siendo todo aparentemente igual. Por eso Efetá no se puede contar, porque queremos que cada uno viva esa experiencia de manera personal, ¿no? Y vaya descubriendo poco a poco y a su tiempo el regalo de 1000 capas que al final es Efetá. Efeta entiendo que no termina ese fin de semana, sino que luego hay cierta continuidad, ciertas reuniones de grupos cada X tiempo. Cuéntame un poco cuál es la siguiente fase después de ese retiro de 3 días, que puede ser un gran chute de fe o de encuentro o de convivencia, pero luego hay que mantenerlo en el tiempo, ¿no? Eso cuesta trabajo. Eso es, justo. Es verdad que nosotros siempre decimos que Efetá no es solamente el fin de semana, ¿no? No son solamente esos días, sino que Efetá comienza el lunes. Al final Efetá también es una decisión libre de cada uno, ¿no? Tú decides si se queda en ese fin de semana o sigues regando esa semilla que se te ha plantado, ¿no? Para que esa planta crezca. Entonces Efetá comienza el lunes, tú vuelves después de esos 2 días a casa y tu vida sigue exactamente igual. O sea, con tu trabajo, la universidad, en casa, los problemas, las alegrías. Entonces cada semana nos reunimos semanalmente, efectivamente, porque al final la fe tampoco se puede vivir solo, ¿no? Y necesitamos de los demás. Y luego también hacemos muchos planes juntos, o sea, somos jóvenes del siglo XXI que, pues, igual que vamos a misa, nos vamos de cervezas, hacemos torneos de pádel, nos vamos a la montaña, salimos de fiesta, simplemente que es verdad que hemos entendido que estamos aquí para algo mucho más grande, ¿no? Lo primero de todo para ser testigos del amor de Dios y compartirlo allí donde estemos, y por otro lado, y el último es que estamos llamados a algo mucho más grande, que al final nuestra meta mayor es el cielo y que tenemos que llegar en equipos, ¿no? Todos juntos. Al final Efetá es algo que se te queda grabado para toda la vida. A ti, Sofía, y esta es ya la última pregunta, ¿cómo te ha cambiado personalmente o por qué recomendarías, dirías, a mí me ha pasado esto, te recomiendo encarecidamente que hagas este retiro? Pues muy buena pregunta. A mí es verdad que Efetá no me gusta decirlo que te cambia la vida, o sea, mi vida sigue exactamente igual, simplemente me cambia la forma de ver la vida, ¿no? Y a mí es lo que me pasó. A mí hace ya 6 años me invitó una amiga de la universidad a hacer este retiro y la verdad que es uno de los mejores regalos que me han podido hacer, porque yo salí de allí, no salí como el resto de jóvenes, ¿no? La mayoría con una sonrisa oreja a oreja, cantando, venga, te lo recomiendo. Yo lo he recomendado mucho después, ¿no? Al final, pues como decía antes, también es una decisión libre, ¿no? Y yo poco a poco, con mis tiempos, ¿no? Pues fui descubriendo y sigo descubriendo a día de hoy lo que es Efetá, ¿no? Y el regalo tan grande que es Efetá. Y entonces yo, una de las cosas por la que lo recomendaría es porque al final todos necesitamos ese parón también, ¿no? En nuestra vida, y necesitamos sentirnos queridos y hacer un poco de balance, ¿no? De lo bueno y de lo malo. Efetá te enseña que el dolor compartido es menos dolor y que las alegrías compartidas o sea, es por 1000, ¿no? Es una maravilla, y eso solo se puede entender de la mano de Dios, ¿no? Que al final es quien nos ha dado todo y es conociendo el amor que es Él.
Pues muchísimas gracias, Sofía Corrales, miembro de FETA, por acompañarnos esta noche. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, no se muevan que ahora mismo volvemos. Como en todo fenómeno asociado a la generación Z, las redes sociales tienen un rol clave en el nuevo lenguaje de la fe. Los móviles ya saben que se han convertido en un canal más, en este caso de evangelización, y son muchos los personajes públicos que acumulan hoy miles de seguidores y que utilizan estas plataformas como un altavoz para dar testimonio. Peregrinaciones a Lourdes, familias numerosas, crisis personales, ¿por qué no también humor cristiano? Además de un escaparate de vidas perfectas, plataformas como Instagram también enseñan la cara más vulnerable de estas celebridades que se atreven, ojo, a hablar sin tapujos sobre su relación con Dios. A ellos hay que sumarles un número creciente de personas anónimas que se han convertido en influencers de la fe gracias a su labor de evangelización. Jóvenes, curas, religiosos, todos ellos componen una comunidad de auténticos misioneros digitales que han hecho de las redes una vía para atraer a no creyentes. Pero si hablamos de números, la música requiere hoy una mención especial. El pop cristiano se ha convertido en un fenómeno que ha saltado de un público reducido a las masas y que ha creado todo un género que antes no existía en España. Íñigo Quintero, lo cierto es que es su máximo exponente. Este joven coruñés llegó a ser número 1 en Spotify con su canción dedicada a Dios, Si no está. Grillex, Quique Pavón o Jesús Cabello son otros referentes en este sector de la música. Y además, muchos de ellos, ojo, que actuaron el pasado año en el concierto de la Fiesta de la Resurrección. Este festival reunió a nada más y nada menos que 60.000 personas en la Plaza de Cibeles de Madrid. El festival, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, supuso el primer macroevento de este tipo en la capital de España. Esta noche nos acompaña en A Primer Plano Carla Restoy, todo un referente dentro de las influencers católicas. Tienes más de 18.000 seguidores en Instagram y eres, como decimos, bueno, pues una de tantas misioneras digitales, que es algo, bueno, pues cada vez más común dentro de los jóvenes. Carla, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Bueno, Carla, tu caso es muy llamativo porque tú te conviertes, te bautizas con 17 años, vienes de una familia que tú cuentas abiertamente que no es atea y tú has llegado a decir en alguna entrevista que tú lo último que querías en esta vida era ser católica. Cuéntanos cómo fue ese proceso de conversión. Sí, o sea, vengo de una familia donde deciden no bautizarme ni a mí ni a mi hermana de pequeños, porque al final ellos no querían hacer algo por tradición o por inercia, si no entendían lo que eran y tampoco lo querían entender, ¿no? Entonces sí que es verdad que vengo de una familia donde hay muchísimo amor. Mis padres llevan 38 años casados y son un ejemplazo, pero bueno, esa parte de fe pues no, están mucho más desarraigados que igual otras familias de su misma generación. De hecho, ni siquiera mis abuelos van a misa, ninguno de los cuatro, ¿no? Entonces, bueno, yo voy creciendo en un contexto donde hay muchísimo amor, pero yo nunca conozco a Dios de pequeña, nadie me habla de él, y bueno, y para mí la iglesia es algo como totalmente ajeno. Sí que es verdad que mi abuela materna, bueno, rezaba un poco y el típico Padre Nuestro por las noches, pero vamos, siempre había comprendido como la religión algo como para gente pues un poco que no tenía mucha formación o que había tenido un sufrimiento muy grande en la vida y como para intentar superarlo pues tenía que acogerse a algo, ¿no? Pero que una persona que era independiente y libre no necesitaba a Dios, ¿no? Esa idea de una religión útil. No algo que fuese pues, para gente que era pues, libre y que no necesitaba a Dios, eso. Sin embargo, tú accedes a la religión en parte gracias a los libros, ¿no? Sí, justo, o sea, con 15 años me tienen que operar de la espalda de escoliosis y estoy 2 años con un corsé. Eso hace que yo pues deje de hacer todas las extraescolares que yo solía hacer, que eran vinculadas al deporte, y entonces paso a tener mucho tiempo libre. Y por primera vez en mi colegio, que es un colegio pues, laico, no, nada de religioso ni demás, de hecho casi nadie hizo la comunión cuando era época de comuniones, pues por primera vez hacemos unas asignaturas que nos hacen pensar, que son filosofía, historia y cultura de las religiones. Entonces yo paso a tener mucho tiempo libre y ahí empiezo a indagar sobre todas esas cosas que nos iban contando, ¿no? Y todo eso vinculado a mi deseo adolescente, ¿no? Que se empieza ya pues, a despertar con esa rebeldía que tenemos, esas ganas de comprender, de rebotarnos con el mundo, pero a la vez querer como
pues saciar todas esas preguntas que tenemos, pues todo eso se junta con eso, que yo necesite respuestas y voy pues a grandes libros a buscarlas. Con 17 te bautizas, te conviertes. ¿Cómo es ese proceso desde que pasas a ser creyente hasta que dices voy a empezar a compartir esta fe con el mundo, voy a empezar a evangelizar a través del teléfono móvil? Pues creo que no hay un momento en el que diga voy a compartirlo. O sea, creo que desde el momento en el que yo descubro la verdad de la Iglesia, que yo era lo último que pensaba que iba a formar parte. O sea, para mí tenía muchísimo más atractivo el budismo, el yoga o muchísimas otras cosas que están mucho más de moda, ¿no? Y que aparentemente te hacen más libre que lo que puede parecer la Iglesia Católica. Cuando yo descubro la verdad de la Iglesia Católica me doy cuenta que el mundo me ha engañado, que todos los prejuicios que yo tenía sobre la Iglesia Católica estaban totalmente infundados y tengo como ese anhelo de compartir esa riqueza que me dice quién soy yo como persona y me dice de qué va el mundo pues con toda esa gente que lo desconoce. Entonces necesariamente lo comparto pues de una forma muy natural a través de mis redes sociales, porque como todos los jóvenes o casi todos tengo redes sociales, entonces de una forma pues muy normal empiezo compartiendo cosas para que la gente que me sigue, que en ese momento eran mis amigos, también puedan ver eso tan grande que a mí se me dio la oportunidad de ver. Tú me has contado que vienes de un colegio laico, de una familia atea, y de repente, bueno, pues en el seno de esa familia y de ese colegio aparece una Carla que empieza a ser una abanderada de la fe. ¿Cómo viven ellos ese proceso? ¿Les descoloca? ¿Te animan? ¿Te apoyan? O sea, a mis padres a día de hoy les sigue costando, pero porque ellos son personas como muy de segundo, o sea, estar siempre en segundo plano, ¿no? Entonces les sigue chocando mucho, sobre todo porque ellos no tienen nada en la vida por lo que crean que merece la pena dar la cara como de una forma así tan pública, ¿no? O sea, ellos son mucho de hacer el bien en la esfera pequeñita, en tu casa, porque al final son personas súper buenas mis padres, pero bueno, no creen en Dios, pero no consideran, o sea, nunca alzarían la mano quizá por una causa que ellos consideraran noble. Y en cambio yo he salido pues más luchadora o más reivindicativa y a ellos les choca mucho también por una cuestión de carácter. Pero sobre todo yo creo que lo que más les choca o les incomoda es el hecho de que a mí me puedan hacer daño, pues como todos los padres, ¿no? Es como, ay, a ver si dices esto y luego habrá gente que igual te dirá, o sea, es como lo que más les cuesta. Pero al final yo creo que en el fondo sí lo entienden. O sea, pueden llegar a entender que yo crea que haya cosas por las que merece la pena luchar, sobre todo porque yo creo que a pesar de que no compartan mi fe, sí que me ven muy libre y como con mucha paz y muy feliz, ¿no? O sea, incluso si me comparan a veces me lo dicen, ¿no? con otras chicas de mi generación y ellos están como muy tranquilos, ¿no? Por quién soy, porque pienso mucho las cosas, ¿no? Y como también esa parte como así de ser, pues eso, reivindicativa con lo que creo que merece la pena en el fondo, aunque les dé miedo y a ellos no lo compartan, creo que en parte pues como que también les gusta que yo sea como, en realidad he sido siempre, porque siempre he sido igual, lo que pasa que ahora con cosas que merece la pena. ¿Y tus amigas? Que a veces eso es lo más duro. No sé si has dejado algunas amistades por el camino en este proceso de transformación. O sea, es verdad que van cambiando las amistades, aunque considero, o sea, que aún tengo muy buenas amistades de hace muchísimos años, pero creo que van cambiando también porque tus prioridades van cambiando y tu forma de entender el mundo va cambiando. Entonces, si antes igual ibas a una amiga a contarle un problema o una situación, pues ahora igual vas a otra que sabes que va a ver el mundo más desde tu punto de vista, ¿no? Y también los planes, o sea, mis planes no son los mismos que los de mis amigas. Entonces también, pues eso también hace que un poco cambien las amistades. Pero, y aunque también alguna vez hemos tenido algunas discusiones fuertes en relación pues a la mujer, al aborto, o sea, muchas cosas, creo que siempre ha habido como mucho respeto. Pero es verdad que les cuesta muchísimo entender mi posición. Mencionabas el tema del aborto, ese ha sido uno de los grandes cambios de posición que has tenido tú, ¿no? Desde que te conviertes. Pasas de ser una persona que ves normal el aborto, que incluso lo defiendes, ahora a ser lo que llaman ahora una provida, ¿no? Sí, lo defendía completamente, pero lo defendía completamente porque no sabía lo que era. Es que esto es un poco lo que pasa como con casi todo, ¿no? Que es muy fácil quedarte con el titular y con la lucha, que aparentemente es lo bueno. O sea, yo incluso pues defendía que amigas pues eso, pudiesen ir a abortar y demás, pero considerando que yo hacía lo mejor para mi amiga, apoyándola, incluso lo mejor para ella como mujer. Entonces, cuando indagas un poco y te das cuenta de la verdad, es que no, o sea, no hay
O sea, no hay tonos grises en este tema, ¿no? Entonces, pues sí, necesariamente tuve que cambiar de opinión cuando me di cuenta, incluso a nivel científico, lo que supone el aborto, y ya no solo por el feto que están asesinando, sino también por lo que luego acaba conllevando a la vida de esa mujer. O sea, tengo pues, personas cercanas que tienen unas consecuencias psicológicas muy graves después de abortos, ¿no? Entonces, jolín, cuando eres consciente de esto es que necesariamente eres provida, pero provida del bebé que van a asesinar, pero también, por supuesto, de la vida de la mujer, porque esa vida también merece ser pues, no atacada de esa forma tan brutal como hace el aborto. No es muy normal entre la juventud ser provida, tampoco lo es, que tú esto lo defiendes, el decidir pues, no mantener, por ejemplo, relaciones sexuales antes del matrimonio. Tú esto lo llevas a gala, eres una defensora de esta idea que también ha despertado muchas críticas en tu entorno, entiendo. Sí. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto entender esto? Yo creo que no entienden la belleza de la sexualidad. Y porque muchas veces yo creo que nuestro mundo ha hecho como un gran trabajo de separar el cuerpo de la persona. Y yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Y necesariamente mis gestos acaban comunicando algo y acaban teniendo algo que ver con lo más, o sea, tienen que ver con lo más profundo de mi ser. O sea, yo doy un abrazo y eso a mí me impacta de algún modo, el dar un abrazo, el dar un beso. Entonces, pues la mayor forma de comunicar el amor, que es lo más precioso que tenemos los seres humanos, pues es el hacer el amor con esa, porque eso también es un tema, ya no se habla de hacer el amor, se habla de sexo de una forma como si fuese totalmente despersonalizada, ¿no? Entonces, precisamente porque creo que es algo tan precioso, creo que hay que rescatar esa belleza de la brutalidad que nos venden. Al final estamos hechas para vivir una vida plena, no solo como un poco reducida a lo animal y al placer efímero, ¿no? O sea, el placer está muy bien, pero cuando está ordenado al amor eso ya es increíble, ¿no? Entonces, quedarnos con una vida mediocre pudiendo aspirar a la grandeza, pues me parece que es muy triste. Por eso también es como, jolín, despertad, que merece la pena, ¿no? Vivir desde el amor. Tu plataforma de comunicación es Instagram, allí tienes más de 18.000 seguidores. Me imagino que te habrás encontrado gratas sorpresas, ¿no? Entre la gente a la que le llegan a diario tus mensajes, tus reflexiones, tus oraciones. Cuéntame un poco alguna experiencia, alguna persona con la que te hayas encontrado. O sea, tengo ejemplos increíbles de personas que además yo alucino, porque digo, ¿cómo puede ser? O sea, me impactan varias cosas, ¿no? En primer lugar, me impacta que haya personas que por el simple hecho de ver que yo comunico ciertas cosas tengan la valentía de abrirse y contarme pues heridas súper profundas que igual no se lo han contado a nadie, ¿no? O sus problemas o sus inquietudes, ¿no? Decirme, oye, tengo una amiga que le pasa esto, ¿qué tal? O yo misma, ¿no? Y me dicen, pues me pasa esto, no sé cómo. O gente que igual ha dado con mi perfil de una forma pues súper aleatoria y acaban pues diciendo, ostras, esta propuesta de la Iglesia no es la que yo conocía, porque igual han tenido malas experiencias, ¿no? O les choca el, ostras, yo tampoco estoy bautizada, ¿tú por qué decides? ¿no? Y luego pues sí que hay muchísimas historias de personas que me cuentan sus vidas, me preguntan pues de todo, ¿no? De, oye, ¿cómo afrontarías esta situación? ¿Cómo tal? Y la verdad es que es maravilloso. Es verdad que muchas veces yo veo que no tengo las herramientas suficientes para responder según qué casos, ¿no? O sea, me ha llegado a escribir gente diciéndome que se quería suicidar, que quería acabar con su vida, que igual pues por ese que era como una vez recibí un mensaje que era: te escribo este mensaje, si no me respondes ya sé qué es lo que tengo que hacer, o sea, cosas súper duras. Y claro, muchas veces se me va de las manos, intento derivar a gente que sí que sabe cómo tratar esas situaciones, pero luego hay historias preciosas, incluso me han llegado a pedir, oye, ¿qué lecturas pongo en mi boda, ¿no? O sea, ¿qué lecturas crees que puedo poner? Así que, o sea, hay historias preciosas y la verdad es que intento como responder todos los mensajes como teniendo en cuenta que eso no es una cuenta, sino que es una persona con un corazón, con una historia, con personas a su alrededor, e intento ser muy consciente de esto. Entonces hay historias preciosas, preciosas, preciosas. Carla, la última pregunta que me gustaría hacerte, tú que estás en contacto con mucha gente joven, es cómo ves la espiritualidad en los jóvenes, más allá de grupos un poco más burbuja, en los que puedes estar tú, ¿cómo ves en general la relación entre los jóvenes y la Iglesia? Pues mira, yo veo una cosa muy positiva de esta generación que a veces parece que es una generación perdida, ¿no? Pero sí veo algo muy bueno y es que por primera vez esta generación no conoce a Cristo, no conoce a la Iglesia. O sea, la generación de mis padres tenía una idea de la Iglesia equivocada porque habían recibido mensajes equivocados y eso hacía que tuviesen prejuicios. Esos prejuicios pues yo también los he heredado, ¿no? Y todo. Pero los que están ahora como pues eso, adolescentes, creo que ya ni les han hablado de Dios ni de la Iglesia. Entonces
necesariamente en esa adolescencia tienen esa sed de respuestas, sed de espiritualidad, y creo que están tan abiertos a que les hablen de yoga y otras cosas como que les hablen de Cristo porque no le conocen. Y creo que al final necesariamente el hecho de que estén tan abiertos y también es una generación que yo creo que es la más herida de la historia, o sea, siendo tan jóvenes. Entonces creo que están tan heridos, que yo creo que al final la única opción que les va a acabar quedando, gracias a Dios, es la de Cristo que salva y sana, ¿no? Y que quiere sanar. Entonces yo creo que a pesar de que me duele profundamente que vayan picoteando en tantas otras espiritualidades que en el fondo les va a acabar haciendo daño, creo que siempre va a quedar en esta generación la opción de la Iglesia, porque precisamente creo que no tienen tantos prejuicios. Así que eso es una gran oportunidad que tenemos nosotros los católicos de demostrar este mensaje que es el verdadero y que es el eterno y el que realmente sana y salva corazones. Pues Carla Restoy, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por esa labor tan bonita que haces en las redes sociales. Gracias a vosotros. La llegada de nuevos movimientos pastorales y de nuevas formas de evangelización ha aterrizado la Iglesia y ha levantado algunas suspicacias. Para ver cómo se ha vivido desde dentro, desde el mundo religioso, nos acompaña esta noche don Jaime Sanz, sacerdote y además profesor de la Universidad de Navarra aquí en Madrid. Muy buenas noches, don Jaime. Buenas noches. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Sí. Me gustaría empezar preguntándote por esa caída de fe dentro de los jóvenes que nos muestran todas las estadísticas. En los últimos años hemos asistido a que la mitad de los que antes se declaraban católicos hoy no lo haga. Tú trabajas en la universidad, lo ves desde cerca, ¿la realidad coincide con los datos o no lo hace? Bueno, se suele decir que hay estadísticas, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Y además si te fías del CIS, pues ya ni te cuento, pero no, es decir, es verdad que ha disminuido quizá el número de gente, pero los números en realidad es lo de menos. Yo lo que veo es que la gente tiene una gran sed de Dios, un gran deseo de saber cosas sobre la religión, sobre la Iglesia, sobre la fe, y que se vive la integridad, la fe con mucha más integridad que quizás se podía vivir antes, ¿no? Que todo el mundo era católico, que todo el mundo, por lo menos en mi generación, ¿no? La mayor parte de la gente pues tenía una fe, vivía, pero no tenían ese compromiso, ese nivel de compromiso que veo que ahora tiene la gente joven. Te doy un dato, yo en la universidad, que tenemos como 650 alumnos más o menos, pues tengo un coro que participan 32 personas en el coro, que si tú miras la estadística, en fin, es interesante. O sea que también depende un poco del ambiente, ¿no? Quizá en el mundo universitario, pues que es un mundo más intelectual, pues hay quizá una mayor cercanía, una mayor búsqueda de Dios, y en otros ambientes pues es distinto, ¿no? No digo que no. El confinamiento, el aislamiento social, la incertidumbre, ¿eso cómo ha afectado a nivel de fe y especialmente a los jóvenes que hemos visto son los que más han desarrollado problemas de salud mental, los que más les ha afectado esta pandemia que nos ha tocado vivir hace 2 años? Sí, ha sido una cosa tremenda porque muchas enfermedades relacionadas con la soledad han hecho mella en los jóvenes, bueno, y en todos, pero especialmente en los jóvenes, ¿no? Y además tienes el condicionante de las redes sociales, ¿no? Que te crean como una especie de dicotomía entre lo que ves en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, la gente que hace unas fiestas, que se va a no sé dónde, que está con otros y tal, y tú estás ahí confinado solo. Entonces yo creo que eso no ha sido bueno y ha creado muchos problemas de soledad, ¿no? Incluso psiquiátricos o psicológicos que hay que tratar. Pero a la vez yo creo que también ha sido una época de crecimiento, de tener quizá un poquito más de soledad en el buen sentido de la palabra, que te ayuda pues a pensar de verdad en las cosas, a no estar continuamente en una pura actividad, y eso hace que la gente pues piense, tenga sentido de trascendencia en su vida, busque también las respuestas a esas grandes preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? De dónde vengo, a dónde voy, cuál es el sentido de mi vida, para qué estoy en este mundo, ¿no? O sea que las dos cosas son reales. Es verdad que también a la gente le ha hecho alejarse un poco más a veces de lo presencial, y nuestra religión es eminentemente presencial, o sea, es una religión en la que se toca a Dios, ¿no? El Dios de los filósofos pues no tiene mucho sentido, ¿no? Tiene que ser un Dios personal, un trato íntimo, personal con Jesucristo, que se ve en la Eucaristía o que se ve cuando uno
reza de verdad con el Señor. Hablas de la presencialidad, te has adelantado a lo que te quería preguntar ahora. ¿Ha cambiado la pandemia efectivamente ese sentimiento de pertenencia a las comunidades religiosas, ¿no? Ahora, sobre todo en grandes ciudades, nos podemos conectar a una reunión online de nuestro grupo de pastoral, podemos seguir los consejos de un cura youtuber desde el ordenador de nuestra casa. Sí. ¿Eso hasta qué punto es oportunidad y hasta qué punto puede llevar a relajarnos no, eso es una yo creo que es una gran riqueza, porque en el fondo suscita muchas veces el itinerario por el que uno tiene que resolver sus propias dudas, ¿no? Y muchas veces tienes unas referencias. Yo creo que hay que estar presente en las redes sociales, ¿no? Eso de echar las redes que decía Jesús, pues ahora se puede decir también aplicado a las redes sociales. Hay que echar las redes, hay que estar en Instagram, hay que estar en las redes sociales, porque bueno, no es un lugar donde se resuelvan las cosas, pero sí donde se dan pistas para que luego uno pueda pues también encontrar el lugar donde uno viva su fe, porque la fe no se vive en solitario, la fe se vive en comunidad, se vive en un grupo, se vive en una parroquia, se vive con otras personas, pero nunca la fe es algo, no somos una especie de iceberg que va solo por el océano, ¿no? Sino que estamos en contacto y en comunicación con los demás cristianos, porque la fe se hace en torno a la Eucaristía, ¿no? Que es una comunidad que se crea y donde pues allí se celebra la Eucaristía, allí está presente la Iglesia. Don Jaime, hablar de Dios nunca ha sido fácil, imagino que hasta dentro de la Iglesia habrá sido un poco tabú, y a mí me da la sensación de que los jóvenes han roto un poco con este miedo o con esta falta de valentía hablar de Dios. Hemos visto recientemente a jóvenes rezando el rosario en Ferraz, que van a conciertos donde las letras son religiosas. ¿De dónde piensas que viene este cambio? ¿Por qué se ha producido? Totalmente, es un cambio radical. O sea, la gente no tiene respetos humanos, no tiene prejuicios, que esto es muy importante, y luego pues vive la fe con una gran naturalidad, ¿no? Yo creo que eso es un gran avance y que hace que también el ver a tanta gente joven, muchas veces concentrada en un concierto o en una adoración o en una misa un domingo, pues atraiga a otros jóvenes porque ven que realmente tienen pues como una, no sé, viven su fe con naturalidad enorme, ¿no? Y yo creo que eso es buenísimo, ¿no? Eso es buenísimo, sí. Ya no tienen ningún miedo de hablar de Dios, el qué dirán les importa poco, y manifiestan su fe igual que otros manifiestan sus creencias de otro tipo, pues con naturalidad en el areópago de las ideas, ¿no? Otro cambio que hemos visto también de estos nuevos movimientos pastorales es que los propios jóvenes han tomado las riendas de organizar, de alquilar una casa, de convocar por redes sociales. Los sacerdotes en ese sentido están más de apoyo, que antiguamente eran ellos los que organizaban, y eso ha provocado también un cambio, ¿no? Importante. Sí, eso es la clave. Yo lo entendí, mira, te pongo un ejemplo. Yo cuando empecé en la universidad, que la Universidad de Navarra llevo 5 años, cuando se puso aquí la sede en Madrid, pues hice una adoración, una vela, con la idea de que vinieran, pues, en fin, una vez al mes y tal. No venía nadie, aquello estaba vacío, desierto, y digo, ¿qué ha pasado? Y tal, hasta que vinieron a verme unos chicos del máster de Derecho y me dijeron, no, es que esto ya lo organizamos nosotros, déjenos una vez a la semana, en tal hora y tal. Y efectivamente lo organizaron ellos, y es que ahora hay medio centenar de jóvenes en cada adoración todos los lunes, o sea, es impresionante, ¿no? Bueno, porque yo creo que efectivamente tienen que ser ellos los que lleven las riendas, ¿no? Y los que tengan esa capacidad de imaginación, y lo hacen mucho mejor de lo que tú puedas hacer, y lo que tienes que hacer es estar pendiente de lo que hacen, ayudarles y estar siempre próximo, cercano para poder darles alguna orientación, claro. Hablemos ahora de movimientos más concretos. De Jacuna, de Feta, hemos tenido en este programa a varios de sus integrantes. Otra sensación particular mía es que a movimientos tradicionales o a órdenes religiosas tradicionales, como pueden ser los jesuitas, el propio Opus Dei, a veces los miran con recelo a estos nuevos movimientos. ¿Esto a ti por qué te parece que es? Hombre, yo creo que más que por movimientos es por edades, ¿no? A la gente mayor le cuesta entender esto porque lógicamente hay una diferencia generacional, ¿no? Que a veces es difícil, pero a la gente joven, vamos, yo soy del Opus Dei, estoy en una parroquia, conozco a muchísima gente, soy muy amigo de José Pedro, conozco a muchísima gente de Jacuna, en la parroquia tenemos Efetá, tenemos Bartimeo, tenemos Emaús, o sea, hay, bueno, es una cuestión, yo creo que de edad, ¿no? O sea, que hay un salto generacional importante y la gente joven entendemos mucho mejor esta vitalidad de la Iglesia, esa fuerza que tiene la Iglesia pues, entre la gente joven, ¿no? Que es un arraigo impresionante, y quizá a la gente mayor que tiene otros modos de hacer pues les cuesta más entenderlo, pero al final acabarán entendiéndolo, y yo creo que no hay ningún como prejuicio, pues les puede gustar más o menos, pero
pero yo creo que es una maravilla el que vean también pues esa vitalidad y eso les asombra, ¿no? Como tanta gente joven pues va a un retiro, tanta gente joven está en una adoración o va a misa el domingo o lo que fuera, ¿no? Una crítica que se hace muchas veces desde fuera, gente que participa en este tipo de movimientos, es que están cerrados a un tipo de personas que pertenecen a un ambiente determinado, a una clase socioeconómica determinada. Al final esa sigue siendo una tarea pendiente de la Iglesia, el abrirse a nuevas realidades, llegar a nuevas sensibilidades. No, yo creo que no es un problema porque, lógicamente, los jóvenes se relacionan con aquellos con los que tienen amistad, ¿no? Con aquellos con los que se ven en los ambientes en los que se mueven, ¿no? Pues los jóvenes universitarios en la universidad, los jóvenes trabajadores pues en los ambientes de trabajo, o sea, es distinto. Lo que sí es verdad es que hay que llegar a todos los ambientes, ¿no? Y eso es muy bonito. Yo ahí pongo un ejemplo muy bonito, dos ejemplos. Uno que me gusta mucho que es de San Martín de Porres, ¿no? San Martín de Porres se habla del perro, el gato y el ratón, ¿no? Él decía que el perro, el gato y el ratón conseguían que estuvieran juntos, ¿no? Y nosotros en la parroquia hemos puesto una fotografía, un cuadro de San Martín de Porres, estamos poniéndolo, pues donde se juntan todos los que son de una clase más intelectual, otros que tienen una clase pues más sencilla, otros que tienen una mayor formación, menor formación. Esta es la riqueza de la Iglesia, ¿no? Que llega a todos. Y luego el tema de la electricidad, ¿no? A mí me gusta mucho poner este ejemplo. O sea, la fe es algo que hay que transmitir y contagiar, ¿no? Igual que la electricidad no se acumula, pues la fe tú tienes que llevarla a la red enseguida, ¿no? Pues para que se contagie, ¿no? Y esa es la maravilla de la Iglesia, ¿no? Que a través de los jóvenes contagia la fe a mucha gente. Pues es una maravilla, efectivamente. Don Jaime Sanz, sacerdote, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche y por arrojarnos luz desde dentro, además, sobre un asunto tan interesante como es este. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues solo podemos agradecer a todas las personas que están detrás de estos nuevos fenómenos eclesiales y que han estado aquí con nosotros, a Jacuna, EFETA, a los influencers de la fe. Con su creatividad y con su valentía, hoy son un oasis en medio de la sequía espiritual de nuestros días que demuestran que en el fondo mucha gente tiene sed de Dios. Su lenguaje moderno y atrevido no debe paralizarnos, sino abrazarlo con toda la esperanza, como lo hicieron los que nos precedieron con cada nueva oportunidad dentro de la Iglesia. Confiemos en los jóvenes y en que hoy más que nunca Dios está en todas partes.